¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política es un tema pues que tiene muchas variantes. En ciertos territorios hay personas que tienen diferentes conocimientos, diferentes opiniones, diferentes ideologías con respecto a la persona que quieren que los gobierne, y hay otras personas que tienen una cultura política como tal muy diferente. Es decir, hay personas que pueden ser de izquierda, hay personas que pueden ser de derecha, y eso va formado por lo que han estudiado, por lo que han aprendido alrededor de su vida, y esto es lo que forma su cultura política. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano, esta pregunta es un poco ambigua porque los ciudadanos, como tú lo dijiste en la misma pregunta, tienen derechos y deberes. Ser ciudadano es tener tanto derechos, tanto como deberes. Y hay muchos ciudadanos que se les olvida precisamente esto y solo reclaman derechos y no, pues, tienen en cuenta que también tienen deberes que hay que cumplir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derechos y deberes? Los derechos simplemente son pues los beneficios que tú tienes de la sociedad por los que han trabajado muchas personas alrededor de sus vidas para que tú puedas, por ejemplo, las mujeres, en el caso de nosotras, votar, por ejemplo. Y lo que tiene que ver con los deberes es las cosas que tú tienes que hacer por tu país, porque no se puede esperar que pues el gobierno o el país haga todo por uno, sino que uno también tiene que aportar y servir pues para que el país prospere. Entonces, un ciudadano debe tener tanto derechos como deberes para que el país funcione como debe ser. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, lo político tiene que ver con que todos los seres humanos somos seres políticos. Eso es lo que nos diferencia de los animales como tal. Las personas tenemos la capacidad de pensar y eso nos hace un ser político que toma decisiones, que pues ejerce su opinión en cuanto a los diferentes temas. Y lo que tiene que ver con la política pues se inventó en lo que fue el siglo XVIII, XIX más o menos en Europa, y esto tiene que ver con la búsqueda del poder. Bueno, el ser humano siempre ha buscado pues tener poder, pero como tal la definición de política se inventó en este tiempo que pues ya mencioné anteriormente, y tiene que ver con el ser humano, o sea, el ser humano siempre va a querer ejercer poder sobre algo, siempre va a querer gobernar algo, y esto es la diferencia entre estos. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política tiene que ver con la capacidad que tiene un pueblo de pues dar su opinión o de ejercer pues cierto nivel de poder en cuanto a quién los va a dirigir. La democracia en este caso es un tipo de participación en el que las personas pueden tener una opinión o pueden ejercer su derecho para decir quién los va a dirigir o quién va a ser la persona que va a gobernar el país como tal, o un departamento o cierta. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, estos tres conceptos tienen varias diferencias, pero también tienen muchas similitudes que no son percibidas pues fácilmente por los ciudadanos. En cuanto a las diferencias, tendría que ser que primeramente lo que es un Estado, el Estado nunca cambia como tal, el Estado siempre va a ser el mismo, son las costumbres, son las leyes que tiene pues una población, es algo que no va a cambiar, que permanece perpetuo siempre. Por el lado de la nación es lo que tiene que ver con la idiosincrasia de un país, con lo que es un país como tal, con sus costumbres, su religión, sus formas de vida, sus ideologías, etcétera. Es lo que construye la idiosincrasia pues de un pueblo. Y lo que tiene que ver con el gobierno es muy cambiante. El gobierno cambia, pues en el caso de Colombia, cada 4 años. Los presidentes que vienen al poder tienen diferentes ideologías, es decir, en 4 años un presidente puede ser de izquierda, así como en 4 años un presidente puede ser de derecha. Por lo tanto, el Estado no cambia, pero en cambio el gobierno sí lo hace, pues a medida que van pasando las elecciones. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, hay una diferencia muy importante entre estos tres términos. Inicialmente, cuando hablamos de el Estado, es la organización en donde se rigen las personas en una comunidad. La nación es la unión de esos conceptos culturales, de esa autonomía política que hay entre las personas de esa nación como tal, y el gobierno ya es el poder político que rige un Estado como tal. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Yo creo que hay una similitud muy importante, ya que por medio de la democracia,
que es la forma en donde todos por igual, todos de una forma integral podemos participar en medio del Estado, en medio del gobierno como tal. La participación ciudadana hace parte de ese mismo proceso para que la gente pueda opinar y dar su voz y su voto. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Yo creo que la política es la forma, es el ideal del ser pensante de lo que debe ser la sociedad en general. Lo político es la forma en cómo uno mismo construye lo que uno está desarrollando como tal, y la política son los diferentes lineamientos y reglas que se pueden dar a nivel legislativo o a nivel de gobierno para poder impulsar un país. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política compone, yo creo que dos elementos fundamentales. Uno, que es el proceso de participación, y dos, que esa participación sea igual para todos. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías el derecho y los deberes del ciudadano? Una persona que es ciudadana tiene que tener algo muy importante, es saber cuáles son sus límites, saber cuál es la autoridad, saber cuáles son sus derechos, y como ciudadano poder ejercer esas funciones para construir país. Muchas gracias.